Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, la Cuaresma con Santo Tomás de Aquino. En esta charla 47 de la Cuaresma con Santo Tomás será charla número 1, la Pascua. La Pascua. Ahora pasamos al ciclo de Pascua. Nos basamos en el librito de Santo Tomás de Aquino, llamado Meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y Tiempo de Pascua. Entonces, hoy, domingo de Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando Dios liberó a los hebreos bajo el mando de Moisés de Egipto, eso se llamó Pascua. Dios pasa para libertar a su pueblo, y desde esta época, más o menos 1250 a.C., hasta el año 33 de Cristo, todos los hebreos hacían esta fiesta de Pascua, comían el cordero, y este cordero sacrificado, cuya sangre los defendió del ángel exterminador en Egipto, de hecho, era figura del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Jesucristo, ustedes saben que es el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, creador del cielo y de la tierra, vino a salvar a los hombres, cargando con los pecados de los hombres por su humanidad. Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Debido a que su persona es divina, y viene su naturaleza humana, se hizo fiador de todos los pecadores, expió ofreciendo su vida en la cruz por todos los pecadores. Y esta salvación, esta sangre derramada, llega a nosotros mediante la iglesia que Él encargó de hacer distribución de su salvación, predicando primero su evangelio, después aplicando su sangre bajo la forma de los sacramentos. ¿Cómo la sangre de Cristo nos purifica en 2020? Bien, mediante los sacramentos. Primero el bautismo, si hemos pecado, mediante la confesión. De hecho, este mismo día de la resurrección de nuestro Señor, bien, apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: reciben el Espíritu Santo, a quienes pero los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y bajó a los infiernos, es decir, bajó a los lugares de abajo donde estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, que llamamos los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, estaban en un lugar debajo de tierra, dicen los santos, donde estaban esperando la venida de Cristo. Y Cristo bajó allí para consolarlos y libertarlos de ahí. Y al tercer día, el domingo de Pascua, al tercer día de su muerte, nuestro Señor, por su virtud divina, puesto que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, y bien va a resucitar de entre los muertos. Y Santo Tomás nos explica esto, la necesidad de la resurrección de Cristo. Era necesario que el Cristo Mesías padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos. San Lucas 24:46. Fue necesario que Cristo resucitase por 5 motivos, dice Santo Tomás de Aquino. 1, para recomendación de la justicia divina, a la cual pertenece exaltar a los que se humillan por Dios. 2, para instrucción de nuestra fe, porque por su resurrección fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo, dice el apóstol. 3, para levantar nuestra esperanza, porque al ver resucitar a Cristo, que es nuestra cabeza, esperamos nosotros también resucitar. 4, para informar la vida de los fieles. Y 5, para complemento de nuestra salvación, porque así como sufrió males y se humilló muriendo, para librarnos de los males, del mismo modo fue glorificado resucitando, para conducirnos a los bienes de la vida eterna. Veamos un poco esto ahora. Entonces Cristo debe, dice Santo Tomás, resucitar por 5 motivos. 1, para recomendación de la justicia divina, a la cual pertenece exaltar a los que se humillan por Dios. Según aquello, destronó a los poderosos y ensalzó a los humildes. Lucas 1:52. Esto lo dice la Virgen María, nuestra Madre, en el Magnificat.
Luego, si Cristo se humilló hasta la muerte de cruz por amor y obediencia a Dios, era necesario que fuese ensalzado por Dios hasta la resurrección gloriosa. Por lo cual se dice de su persona: tú conociste, esto es, aprobaste mi sentarme, es decir, mi humildad y pasión, y mi levantarme, a saber, mi glorificación en la resurrección. Salmo 138, 2. Entonces Cristo resucitó y esto cumple la promesa que Dios hace. Dios destrona a los poderosos e ensalza a los humildes. 2. Cristo resucitó para instrucción de nuestra fe, porque por su resurrección fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo, como dice el apóstol: si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y también es vana nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Entonces la fe cristiana, queridos hermanos, se basa en la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y este hecho de la vida de Cristo, de la resurrección de Cristo, son hechos históricos. Cosas que pasaron realmente hace unos 2000 años en Palestina, delante de todo un pueblo, delante de un gobernador del Imperio Romano, como dirían de Estados Unidos de hoy, con su embajador, con su más bien representante. La fe cristiana se basa en el hecho histórico de la persona de Jesús de Nazaret, Jesús hijo de María, que realizó las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento que decían dónde tenía que nacer, dónde tenía que vivir, de dónde tenía que ser llamado, los milagros que iba a hacer, y bien, hasta vendido por 30 monedas entre dos ladrones. Todo esto fue profetizado. Entonces los que rechazan a Cristo porque no creen, no son lógicos, tienen que hacer un estudio histórico serio. Y los que falsifican la historia cristiana, bien, son injustos, no tienen derecho, son unos malhechores, porque nadie tiene el derecho de falsificar la historia. Hay cosas buenas a la historia, cosas malas. La historia honesta debe decir lo que pasó. Entonces nuestra fe sí está basada en la resurrección de Cristo nuestro Señor, y esta resurrección prueba que es Dios. El más grande milagro de Cristo en lo concreto que es su propia resurrección, Si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y también vana es nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. Si hay sacerdotes, si hay obispos, si hay teólogos, si hay profesores de Biblia, etcétera, que no creen eso, no son católicos. Son pobres personas que se creen inteligentes, pero que son realmente intoxicados por libros de lo que llamamos los modernistas, racionalistas. Los modernistas eran unos católicos que se dejaron empapar de veneno racionalista, ateo, protestante, liberal, que no creían. Y si estas ideas penetraron en seminarios, en la iglesia, si hay sacerdotes, monjes, profesores de Biblia, supuestamente, que hablan negando esto, son unos anticristianos. No pueden de ninguna manera decirse católicos ni cristianos, y son unos ignorantes de primera. Dicen cualquier tontería con tal de no creer. La fe cristiana es algo serio. Como decía el gran filósofo y científico católico Blaise Pascal, bien decía: yo creo a los testigos que dan su vida por lo que afirman. Los apóstoles, que eran tan miedosos, tan cobardes, tan orgullosos, tan pobre gente, ¿cómo es posible después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo hayan dado su vida? ¿En qué se basaban? Y bien, precisamente por la virtud de la resurrección de Cristo, que les mandó su Espíritu Santo, que los transformó en leones imbatibles. Entonces nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo, la cual resurrección confirma la divinidad de Cristo. Si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y también es vana nuestra fe. Si un día Dios no quiera, un disque profesor, un catequista, un profesor de Biblia, una conferencia, incluso un sacerdote o cualquier que sea, que dice que Cristo no resucitó, fue imagen de los apóstoles, bien, son ideas condenadas como heréticas por la Iglesia Católica. Usted tiene todo el derecho de decir, levantarse y salir de ahí.
¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de presentarse como católico negando la fe en la resurrección física real. De hecho, Cristo comió con los apóstoles. Cuando apareció los apóstoles, no tengan miedo, soy yo, deme de comer. El apóstol lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos comido, he hablado con él. ¿Qué quieren más? También el Salmo 29:10 dice: ¿qué provecho hay en mi sangre? Esto es, en el derramamiento de mi sangre, si desciendo como por ciertos escalones de males a la corrupción, como si dijese, ningún provecho, porque si no resucito al instante y mi cuerpo se hubiese corrompido, a nadie predicaré ni ganaré a ninguno. Entonces Cristo primero resucita por recomendación de la justicia divina. Dios es justo, exalta a los humildes, humilla a los orgullosos. 2, para instrucción de nuestra fe, porque por su resurrección fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo. 3, para levantar nuestra esperanza, porque al ver resucitar a Cristo, que es nuestra cabeza, esperamos que también nosotros resucitaremos. Por eso dice, si se predica a Cristo resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice San Pablo regañando a los corintios, 1 Corintios 15:12. Y en Job dice, yo sé, mediante la certeza de la fe, que mi Redentor, esto es, Cristo vive, habiendo resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto, en el último día he de resucitar de la tierra. Mi esperanza está depositada en mi pecho. Job 19, 25, 27. Entonces, Cristo resucita para levantar nuestra fe, porque al ver resucitar a Cristo, nuestra cabeza, esperamos también nosotros en nuestra resurrección. De hecho, ya en el libro de los Macabeos vemos los hermanos Macabeos de la familia de los mártires creen la resurrección. Judas Macabeo, segundo libro 12, 42, 46, habla de resurrección. Y también toda la fe cristiana y todos los mártires dieron su vida en esperanza de la resurrección. 3. Cristo resucitó para informar la vida de los fieles. Como Cristo resucitó de muerte a vida para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice Romanos 6:4. Y también, mal adelante, habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Así también vosotros consideraos como estáis de muerto, estáis de cierto muertos al pecado, para vivos para Dios en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 9:11. Entonces, Cristo nuestro Señor resucitó. Nosotros también debemos resucitar a novedad de vida, es decir, tener una vida nueva, llena de virtudes y no de vicios y pecados como los paganos. Y finalmente, 5, para complemento de nuestra salvación, porque así como sufrió males y se humilló muriendo para librarnos de los males, del mismo modo fue glorificado y resucitado para conducirnos a los bienes, según aquello el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, nuestra salvación y santificación. La pasión de Cristo obró nuestra salvación en cuanto a remoción, eliminación de los males, más la resurrección en cuanto a la incoación y modelo de los bienes. Entonces Cristo murió para eliminar el pecado, destruir el pecado, y resucitó para empezar tener el inicio de los bienes futuros y modelo de los primeros resucitados. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Todo eso lo dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica, tercera parte, cuestión 53, artículo 1. Les deseo a todos santa fiesta de Pascua. Los bendigo con sus familias y pongan su confianza en Dios nuestro Señor. No tengan miedo, pero arrepentirse de todo corazón de sus pecados y ser generosos con los pobres, los que estén afectados por esta peste. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.